Con la venia, señor presidente, señor ministro, buenas tardes otra vez. Le decía hace 15 días que usted, como una moderna Penélope, iba a tener que destejer lo que mal había tejido su antecesor. Prueba de ello que no está aquí en la tarde de hoy tampoco. Y ahora, en concreto, la pregunta es en torno al proyecto de Código Penal que remitió su antecesor al Congreso. Usted, en la comparecencia de 15 de octubre del presente año, en la página 13 y 14 del Boletín Oficial de las Cortes, explica qué partes del Código Penal va a mantener. Sin embargo, en el día de hoy, fruto del hastío, el cabreo generalizado del conjunto de los españoles decentes, prueba de lo cual el señor presidente de Gobierno leyó el comunicado, no queda más remedio que hablar de un apartado del que usted no habló el día 15 de octubre, que es el apartado del título 19, el libro 19 del título segundo, relativo a la corrupción pública, las facilidades que se dan respecto a la colaboración para la delincuencia de cuello blanco, los problemas con la administración desleal y los problemas con la apropiación indebida. Le pregunto si también va a ser, como hizo el Grupo Socialista en la última reforma en el año 2010, que sacó su reforma con el apoyo de todos los grupos, excepto el Partido Popular, que al final se abstuvo. Al menos va usted a intentar tener ese máximo apoyo parlamentario como hicimos en el 2010. Gracias, presidente. Señor presidente, señor Díaz Tejera, le agradezco la reformulación de la pregunta, porque la que yo tenía planteada era si íbamos a retirar de la tramitación parlamentaria el Código Penal. Y yo le iba a contestar a usted ofreciéndole la máxima colaboración para, en el Congreso primero, donde se encuentra el proyecto de reforma, y posteriormente en esta Cámara, avanzar en una negociación para incorporar a esa reforma del Código Penal todos aquellos contenidos que nos parezcan a todos necesarios para adecuar la realidad de nuestro Código Penal a la realidad social. Por lo tanto, esa es mi intención y, por lo tanto, eso es a lo que vamos a dedicarnos en los próximos meses. Gracias, presidente. Si algo se ha demostrado en el día de hoy, señor ministro, es que los controles internos de la Administración Pública, intervención, auditoría, inspección de servicios, los controles externos de la Administración Pública, con sede parlamentaria, por ejemplo, los defensores del pueblo o los tribunales de cuentas, no han funcionado. Es verdad que difícilmente pueden funcionar si se suprimen tribunales de cuentas, si se suprimen intervenciones, si se debilitan instituciones de control, se hacen desaparecer comisiones de investigación o incluso si se amputan parlamentos. Pero ciertamente lo que estamos planteando es que ante el fracaso de los sistemas de control interno y externo de las administraciones públicas no queda más remedio que revisarlos porque no están funcionando adecuadamente. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión en torno a ese título 19, ese libro 19 del título segundo, plantearle que necesariamente si entresaca de ahí, de ese proyecto de Código Penal, pensado para otras cosas ajenas al momento que estamos viviendo, pensado para criminalizar la disidencia, para facilitar las cosas hasta la extenuación en el ámbito, por ejemplo, del delito fiscal con la excusa absolutoria, fíjese usted qué barbaridades se plantean. La pregunta es si podemos entresacar eso para hacer posible que esa reforma del Código Penal, un instrumento poderoso en general a los 5.234 jueces, a los fiscales y a las unidades del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil especializadas en la lucha contra la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia financiera, y que no tengamos que vivir otro episodio, acabo ya, señor presidente, tan vergonzoso como estamos viviendo en los últimos días. De ahí, señor, que hoy, aprendiendo, señor presidente del Gobierno, porque yo aprendo de todos los seres humanos, incluido el presidente del Gobierno, he tenido que formular la pregunta para ajustarla al día en que estamos viviendo. Y le pido a usted que tenga también esa flexibilidad y aprenda usted también de su presidente. Nada más, presidente. Señor ministro. Gracias, presidente. Señor Díaz Tejera, acepto perfectamente el planteamiento y me parece un buen debate. Yo creo que hoy el presidente del Gobierno ha hecho unas consideraciones trascendentes sobre la regeneración democrática, sobre el control de la corrupción, en el que yo creo que estamos implicados muchos en la lucha contra esa corrupción y, por lo tanto, me parece que el Código Penal puede ser, sin duda puede ser, una herramienta para mejorar los tipos, para mejorar el reproche penal a ese tipo de conductas indeseables
En todo caso, yo creo también que lo que estamos viviendo en estos días está poniendo de manifiesto que los sistemas de control funcionan. Funciona el Estado de Derecho, funcionan los jueces de lo penal que investigan, funciona la Policía Judicial que colabora con los jueces y con los fiscales a la investigación y a la puesta a disposición de los tribunales de toda la información para que lleven a cabo el enjuiciamiento de estas conductas. Por lo tanto, esté bien seguro, señoría, que vamos a tener la mejor disposición para que la reforma del Código Penal, que está ya en el Congreso de los Diputados, primero, avance con rapidez y, por lo tanto, que despejemos cuanto antes su tramitación parlamentaria. Hemos estado hablando, y lo saben ustedes perfectamente, con su grupo político sobre la conveniencia de adoptar un acuerdo, un pacto con un conjunto de medidas de regeneración democrática. Si eso finalmente no va adelante, el Gobierno, el Partido Popular, sí va a llevar adelante, como ha puesto de manifiesto el presidente del Gobierno, un conjunto de medidas y, por lo tanto, el Código Penal va a ser uno de los elementos, no el único, pero es uno de los elementos. Fíjese que hay muchas más cuestiones que yo creo que tenemos que abordar en este momento. Tenemos que abordar cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de los discapacitados, con el tratamiento de los menores, con el tratamiento también de algunos tipos de nuevo cuño en relación con las mujeres, con el maltrato. Por lo tanto, me parece que tenemos una magnífica oportunidad de trabajar en el consenso, de trabajar en una reforma compartida y, por lo tanto, traer cuanto antes a esta Cámara una reforma del Código Penal adecuada a los tiempos actuales. Muchas gracias.